Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a esta tercera emisión de Zona de Poder. En esta ocasión sobre temas de entre la coyuntura y otros temas de trascendencia que vale la pena revisarlos para que la coyuntura no atropelle las cosas que también son importantes que han venido ocurriendo durante este año que hemos comentado. Ha sido un año trepidante, como lo hemos podido constatar a lo largo de las dos sesiones anteriores, y en esta tercera no será la excepción, con tres temas que nos parecen de carácter fundamental. El primero de ellos, la suspensión por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la suspensión de los aranceles que había impuesto la administración de Donald Trump. ¿Y qué es lo que esto implica en un régimen democrático, en un régimen republicano? Pero quizá lo más importante, ¿qué impacto tendrá en el corto, mediano y largo plazos para la economía nacional y para la vida pública en general en nuestro país, en el mundo, etcétera? Un segundo fenómeno de carácter social, mediático y sin duda a partir de las redes digitales, pero que vamos a tratar de revisar qué implicaciones puede tener igual en el corto, medio y largo plazos, este fenómeno de los Terians. Si es un asunto, es un fenómeno psicológico, es una moda, es un asunto mediático, y cómo esto se imbrinca y se trenza en un fenómeno complejo que por momentos llama la atención siempre, a veces positivamente, y ha generado muchísimas reacciones que vamos a tratar de revisar ahora. Y por último, vamos a hablar del turismo rural y los pueblos con encanto. Hoy contamos aquí, ya lo advirtieron ustedes, con la presencia de un experto en el tema, pero iremos de la mano de él, iremos guiados acerca de las alternativas que esta vía del turismo rural representa, no solo como alternativa de carácter económico para el país, para los municipios, para las entidades y los municipios y las regiones del Estado de México, sino en general como una vía de desarrollo que yo me imagino a nivel mundial. Creo que cada vez vemos más fenómenos interesantes que están ocurriendo. Y bueno, con esto arrancaremos, querido Julián, esta tercera emisión. Un gusto, mi estimado Arturo, muchas gracias. Excelentes temas, creo que nos vamos a divertir nuevamente en esta mesa de análisis platicando. Y permítame presentar a nuestro invitado de honor el día de hoy, el doctor Humberto Tomé, un gran amigo, experto en diferentes temas, pero específicamente en el de turismo. Quiero presentarlo y platicarles. Él es director del ICAR, del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de ser presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, ¿no? Entonces, si hay un experto en temas de turismo y que hoy son pieza clave en la economía nacional, es nuestro querido amigo Humberto. Bienvenido, Humberto. Muchísimas gracias. En Zona de Poder. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, bueno, para discutir estos tres temas tan interesantes que han planteado. Muchas gracias. Muy bien. Bien, qué gusto. Si están de acuerdo, vamos a un corte y arrancamos con el primer tema, que es... Vamos con la decisión de la Corte de suspender los aranceles que había impuesto la administración de Donald Trump. Me parece fantástico. Vamos a un corte y regresamos. Espacios Metropolitan. El programa de Metropolitan Real Estate donde exploramos las últimas tendencias en construcción residencial, interiorismo y estilo de vida. Inspiración, innovación y consejos para vivir mejor. Gracias. Bueno, pues hace 2300 años aproximadamente, el filósofo Aristóteles habló de la división de poderes en un régimen republicano. Luego, muchos siglos después, un escritor inglés llegó a visitar los Estados Unidos, ese fenómeno que empezaba a ser un rumor de lo que ocurría en el viejo mundo. O sea, en el viejo mundo había un rumor de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Así es que John Locke hizo un viaje a los Estados Unidos para documentar qué estaba pasando.
y escribió un libro famosísimo, muy importante, que se llama La democracia en América, pero antes de eso escribió uno que se llama El gobierno civil. Y insisto, esto es interesante porque hasta el momento los países, lo que hoy conocemos como los países europeos, eran gobernados por monarcas. Entonces era un fenómeno que en América empezaban a gobernar los ciudadanos, por eso el título del gobierno civil. Y él abundó mucho sobre la idea original de Aristóteles de separar los poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial con sus distintas características. Y un poco después, un francés, Montesquieu, fue quien escribió un libro donde él habló de un concepto que a la fecha se dice mucho y se repite constantemente en los medios de comunicación, en los discursos de los políticos. Él habló algo que, escrito en inglés, se escribe como checks and balance, y traducido al español es un sistema de frenos y contrapesos. En México alguien me ha dicho pesos y contrapesos, eso está mal. Se llaman sistema de frenos y contrapesos, que no es otra cosa sino frenar el abuso del poder y contrapesar a estos tres poderes para que una república funcione bien. Y bueno, más o menos esto es lo que vimos, querido Julián, que ocurrió hace unos días en los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema, asumiendo plenamente sus facultades, le pone un hasta aquí a lo que parecía ser un poder ejecutivo, el de Donald Trump, que no se limitaba, pero le pusieron un freno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas tú de esto que habíamos visto en los Estados Unidos? Yo creo que es algo muy interesante y algo que cambia completamente la dinámica de lo que ha sido esa administración de Donald Trump y la anterior, ¿no? Que dicho sea de paso, viene mucho más agresivo, todos lo hemos visto, y este año decidió él que es su año, ¿no? Después de lo que sucedió, y estuvimos platicando de ello en Venezuela, de todo ese tema arancelario que puso con Asia, Europa, Centro y Sudamérica, ¿no? Era necesario que tuviera este contrapeso del que obviamente hablamos, ¿no? Poner un freno también al poder totalitario que estaba demostrando tener el presidente Trump. Yo creo que estamos en el albor de una nueva forma de gobernar en Estados Unidos, es muy probable. Creo que es parte necesaria que se escuchen las cámaras y que están alzando la mano para poder decir, aquí estamos, no se toman decisiones unilaterales, no es un reino de Estados Unidos, ¿no? Sino es el espacio del pueblo también, ¿no? Quien habla. Y me gusta mucho conocer tu opinión, mi estimado Humberto. Sí, muchas gracias. Definitivamente comparto. Me parece que el mensaje es contundente. Hay una situación de separación de poderes explícita y creo que hay una cuestión de fondo muy interesante para el mundo entero, que es cómo se están debatiendo los estilos de gobernar, los estilos presidenciales en el siglo XXI. No es el caso exclusivo de Estados Unidos, donde tenemos una figura presidencial muy fuerte, con una personalidad dominante, con estos estilos un poco autocráticos, ¿no? Entonces, de pronto me parece que es un mensaje contundente, referente también pues, al mantener las lógicas de las democracias, de las repúblicas democráticas modernas. Consideraría yo que hay un mensaje también pues, muy claro respecto a esta cuestión del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, pues a mandar señales de que hacia un futuro no se van a tomar o no se van a decidir los cambios arancelarios en función de decisiones personales, ¿no? Sino más dentro de un marco institucional. Entonces me parece que es un mensaje importante en términos de recuperar la institucionalidad más allá de un golpeteo político. Yo lo miro de esa manera. Parecía que el campanazo de Donald Trump que da en la intromisión, en la intervención que tuvieron en Venezuela para extraer al dictador Nicolás Maduro, parecía que inauguraba en todo el planeta un nuevo estilo de gobernar, donde los contrapesos, los poderes legislativos y judiciales quedaban desdibujados y era la voluntad del más fuerte, ¿no? Se habló incluso de un orden internacional donde esto implicaba en los hechos que Putin podría hacer lo que quisiera en la Europa Oriental, que Xi Jinping también podría de manera unipersonal tomar decisiones acerca de prácticamente todo el continente asiático, etc. Y se nos había olvidado que existen maneras de regular, de atemperar esos abusos del poder. Quizá el único que valientemente nos lo recordó en Davos fue el primer ministro canadiense, ¿no?
quien decía, palabras más, palabras menos, que había que recuperar los elementos de la civilización y la racionalidad para tratar de, aún reconociendo la hegemonía de otros más poderosos, imponer por medio de la razón la fuerza de la racionalidad. Me parece que esto que hace la Corte es un mensaje que pareciera venir del pasado, de decirle a los poderosos, oye, aguas, hay un sistema de reglas, hay un sistema jurídico que se tiene que respetar, y hay lugares donde la ley sí es la ley, y tú podrás ser el presidente de la potencia más grande del mundo, pero tienes límites que la ley te está marcando y no puedes usarla a capricho personal. Y que se tardó, si me lo permites, mi señor. Yo creo que sí. ¿No? O sea, creo que el Congreso se tarda en abrir el diálogo, ¿no? En imponerse, porque era algo que además creo que todos estábamos esperando. No solamente por parte del Congreso, sino por parte de los partidos, ¿no? De los propios partidos, que hubiera un eco a cómo está siendo unilateralmente el tema de las decisiones. Además me preocupa el tema económico adyacente a todo esto, ¿no? Porque Estados Unidos además presenta en 2025 un déficit importante histórico en sus bienes, ¿no? Un déficit de bienes histórico. Estamos hablando de 1.24 billones de dólares, lo cual genera de déficit y evidentemente necesita de todas estas importaciones para sus exportaciones hacia el país vecino. Solamente México en 2025 hizo un total de 534,000 millones de dólares de exportaciones. Ante estas cantidades y con los impuestos arancelarios, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la tasa sube, ¿no? Y evidentemente los consumidores encarecen, ¿no? Todo el tipo de productos que tienen en Estados Unidos. El encarecimiento es histórico en los últimos 50 años. Estamos hablando aproximadamente del 6% que se dispara la tasa, ¿no? En cuanto a los últimos 50 años. Entonces, además esto es peligroso para la economía de Estados Unidos si no se regula, ¿no? Además, nos encontramos con temas como que un día ponía un arancel y a los 5 minutos lo bajaba y lo quitaba, ¿no? O ya era una medida de presión y de negociación con las diferentes presidencias del mundo, ¿no? Entonces, me parece muy sano lo que está haciendo el Congreso en este sentido, de poder poner la Corte, ¿no? O sea, de poder poner límites, ¿no? Al presidente, porque sí empezamos el año de una forma pues muy intensa en este tema económico, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves, doctor? Tú has revisado el tema, estoy seguro. Sí, tiene implicaciones de muchas naturalezas. De muchas naturalezas, sin duda. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, que nosotros abordamos desde el ICAR, pues se ve mucho esta cuestión, ¿no? De los déficits también que puede tener Estados Unidos o México en los intercambios económicos. Y sin duda, lo que hace la Corte es enviar un mensaje claro de institucionalidad, de recuperar la institucionalidad y de poder operar los acuerdos de una manera apropiada. Yo lo que veo también es que en el corto plazo los consumidores pues pueden ganar, ¿no? Por estabilidad y por reducción de las presiones inflacionarias. Sin embargo, también valdría la pena pensar en un debate más de fondo, que es cuáles son estos sectores que necesitan de protección y cuáles de manera amañada o artificial se han vuelto dependientes de las políticas proteccionistas, porque también tenemos mucho ese estilo en la economía estadounidense, ¿no? El cabildeo de las empresas en los diferentes órdenes también de poder. Entonces creo que valdría la pena pues revisar esa parte porque desde mi punto de vista el proteccionismo contemporáneo no siempre protege empleos, ¿no? Sino que muchas veces lo que va a proteger son rentas corporativas. Creo que eso valdría la pena analizarlo con mucho detalle, con el dato fino que Julián nos está aportando, ¿no? Porque, bueno, pues también digamos que los aranceles tendremos que entenderlos también en cierta manera como impuestos disfrazados de patriotismo económico. Correcto. Sí. A mí no deja de llamarme la atención que el paladín del liberalismo, el paladín del libre comercio, los Estados Unidos, imponiendo barreras arancelarias que, como su nombre lo dice, y el auditorio, nosotros mismos, al menos yo, por supuesto, no soy experto, pero son barreras al comercio, son límites. Entonces, el paladín del liberalismo, de libertad, poniendo barreras. Y en el otro extremo, la antítesis,
el Partido Comunista Chino gobernando China, ahora defendiendo el libre comercio y vendiendo productos, porque así como los Estados Unidos tienen déficit en su balanza de bienes y servicios, China tiene superávit, o sea, produce de más de lo que realmente requiere, y esa es la razón por la cual vemos a China vendiendo por bajo del precio de producción bienes y servicios. Y bueno, México, por supuesto que es un extraordinario mercado. En ese sentido somos beneficiarios de la llegada de productos chinos al por mayor, de veras por muy debajo del costo, especialmente, por ejemplo, la industria automotriz, que es algo que además le duele particularmente a los Estados Unidos. Hablabas tú, querido doctor, del lobbying de las industrias, de los segmentos de la industria. A mí me parece que si hay un lobbying poderoso en la economía más poderosa del mundo, es justamente de las industrias automotrices, las grandes empresas, las 7 grandes, como se les conoció, que son en buena medida o fueron durante el siglo XX el motor económico de los Estados Unidos. Pero tú, ¿cómo ves esta relación? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pasa lo mismo con el sector agroalimentario, también es muy poderoso, y todo este sector de las semillas también son poderosísimos en cuanto al cabildeo. Yo lo que veo concuerdo completamente con este contrasentido, o sea, cómo Estados Unidos está defendiendo una política económica proteccionista con barreras arancelarias, ¿no? Cuando evidentemente su bandera ha sido el liberalismo económico. Pero me parece que tampoco es algo raro. O sea, ¿qué hay de fondo? Se está debatiendo un proyecto de economía global contra uno de economía proteccionista, ¿no? Creo que son como los dos polos que están contrapunteando en este momento. Y resulta que para Estados Unidos, en estos momentos, resulta más conveniente establecer patrones proteccionistas. Sin embargo, la Corte me parece que lo detectan muy bien. Esto está fuera ya del rango de cualquier discusión política mínima, ¿no? Entonces, lo que hacen es ajustar el discurso. Pero si ustedes se fijan, van a seguir usando esas mismas herramientas de toda la vida, de presión económica, pero dentro de un marco mucho más institucional, o por lo menos más riguroso. Me parece que por ahí va el asunto, y efectivamente Asia viene con todo, porque no solamente es China, ¿no? Lo decías tú hace un momento también, es un bloque mucho más grande, yo lo veo más como un enclave productivo, porque por ejemplo todo el papel que hace el sudeste asiático en manufactura muy económica y demás, me parece que a ellos les conviene defender esta parte del liberalismo precisamente en este momento. Al menos en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura. Porque además necesitan, ¿no?, de todas estas materias primas que son básicas para la producción. No sé si ustedes lo tengan al radar, pero solamente una empresa a nivel mundial, hay 3 que hacen chips a nivel mundial, ¿no? Los microprocesadores, ¿no? Pero la más importante y la que le vende microprocesadores al resto del mundo, pues está justamente en Asia, ¿no? Es una empresa asiática que para fabricar los chips necesita máquinas holandesas, ¿no? Y que la arquitectura de estos chips se hace en Inglaterra, ¿no? Y quien administra, quién se los puede comprar y no, es Estados Unidos. Correcto. Ante este tema, sí tecnológico, pero también agropecuario del que estamos hablando, también hay ciertas implicaciones. Evidentemente, las materias primas para la producción tecnológica, pero también la agropecuaria. Me llama mucho la atención que se dio a conocer en fechas recientes que le acaban de condonar el 70% de las tierras rurales sembrables en Nicaragua, que además había sido Nicaragua históricamente un enclave estadounidense, ¿no? Porque incluso recordamos en época de Sandino y Somoza, ¿no? Toda la guerra que hubo ahí, ¿no? Todo el tema ese de liberación de Nicaragua, y que ahora es China quien tiene miles de hectáreas de cultivos en Nicaragua, ¿no? O sea, bastiones que antes fueron americanos, fueron de Norteamérica, ahora los está tomando Asia en su propio territorio, ¿no? En su propia cancha, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, las inversiones asiáticas en México, ¿no? Que evidentemente han buscado con la producción mexicana poder entrar al mercado de Estados Unidos en este libre comercio, aprovechando justamente el TEMEC, que me resulta interesante que con ese tema de los aranceles, pues va a haber una revolución nuevamente en cómo vamos a identificar y cómo va a funcionar el tratado de comercio que tenemos entre Estados Unidos, Canadá y México. A manera de conclusión, mis queridos amigos doctores, ¿ustedes creen que esa medida que tomó el Congreso cambia la política exterior económica de Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión?
Adelante, doctor, por favor. Yo considero que sí, por lo menos a nivel discursivo, es un mensaje poderosísimo. O sea, estamos viendo un mensaje contundente de no más unilateralidad en las decisiones de política económica estadounidense, y me parece que sí puede haber un ajuste, pero yo no sería tan optimista en pensar que va a haber un reajuste de fondo en los manejos de la política económica. Insisto, lo que decía hace rato, van a seguir ocupando las mismas herramientas de política exterior, las mismas políticas de presiones arancelarias, no son nuevas. Lo que pasa es que Trump es muy explícito, ¿no?, en cuanto a sus intereses y a su discurso, pero realmente esto lo han usado frecuentemente. Pero lo que sí es cierto y es interesante es el mensaje de institucionalidad, sobre todo en un mundo polarizado, o sea, porque estos estilos de gobernanza existen en otros países del mundo, entonces me parece muy interesante el mensaje. Y por otro lado también no perder de vista que puede tener un matiz electoral en este momento, ¿no? O sea, me parece que es una variable que entra en la ecuación de una forma muy interesante. O sea, la Corte está entrando también, ya se subió a la arena política, ¿no? Por la disputa electoral. Los tiempos se acercan, ¿no? Los tiempos se acercan. Así es. Correcto. Pues yo, siguiendo la línea de pensamiento del doctor, coincidiría en que me parece un mensaje, dentro de todo lo complejo, optimista, el hecho de que el sistema de frenos y contrapesos funciona, o vive, o sobrevive todavía. Y esa sería una especie, te lo digo, Estados Unidos, para que lo escuches, México. Es decir, el sistema de contrapesos donde un poder judicial se impone una decisión del Ejecutivo, me parece que es importantísimo, que le da vía, y en ese sentido le da viabilidad a la República, que al final es algo que nos va a permitir a todos vivir con márgenes de mayor libertad. En la parte específica del comercio me parece que termina, sin querer queriendo, como se diría así un viejo comediante mexicano, sin querer queriendo termina beneficiando a la economía mexicana. Quisiera entrar muy rápidamente a las implicaciones para el comercio mexicano. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y en ese sentido todos los productos que comerciamos, que están dentro del tratado y que tienen estas condiciones, estas características de algunos ciertos elementos de origen o que son completamente elaborados en México, estos están exentos, y ya estaban exentos de cualquier imposición arancelaria, y así van a continuar. Había otros que estaban fuera de estas características, que a los que les estaba yendo mal, a donde se les había impuesto un arancel adicional. Trump lo que hace, reacciona después de esta decisión de la Corte, que por cierto, sus efectos tendrán impacto a partir de hoy martes, hoy que se está transmitiendo el programa, martes hoy empezó a tener efectos prácticos en los Estados Unidos. Pero Trump ya tomó alguna medida para, apelando a otra base jurídica, imponer un arancel generalizado del 15%. Eso beneficia a los productos mexicanos porque los productos mexicanos fuera del tratado, que ya tenían un impuesto entre el 15, el 25 hasta el 35%, ahora con esta medida generalizada, todos pasan al 15%. Entonces, siendo mala, es menos mala que otras disposiciones, al menos para el caso mexicano. Pero al final, creo que como seres humanos, nos queda claro, desde hace mucho tiempo este debate ya se superó, uno puede producir lo que sea, cada individual, pero la verdadera riqueza surge cuando la comerciamos, cuando intercambiamos nuestros productos. Así es que tenemos que aspirar a un mundo libre. Ese me parece que tendría que ser la aspiración, llamémoslo así, universal, porque solo el intercambio es el que realmente produce la riqueza. Entonces, esperemos ir hacia allá, y en ese sentido me parece que es vital la función que están cumpliendo este sistema de frenos y contrapesos hoy en Estados Unidos, que impacta al resto del planeta, especialmente a su principal socio comercial, que somos los Estados Unidos mexicanos. Fantástico. Oiga, pues yo creo que es un tema que nos da para mucho, para seguir charlando y dialogándolo, ¿no? Y que lo seguiremos haciendo, ¿no? Y que además nos seguirá dando la nota el presidente de Estados Unidos, porque si bien aquí tenemos la mañanera, él creó su propia red social, Truth Social, donde nos mantiene muy bien informados de sus ideas, designaciones
y ocurrencias de pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un tema que cada semana seguiremos dialogando, ¿no? Porque será un año interesante entre la relación de Estados Unidos y México. Vamos a ir ahora a un corte donde queremos ver por qué la gente opina en redes sociales. Y así como podemos creer que no apoyan a Trump, hay mucha gente latina y un público latino muy grande que apoya mucho a Donald Trump. Vamos a ver cómo están las redes sociales y regresamos con un tema muy importante que es algo que ha cambiado la dinámica de cómo estamos viendo la sociedad y la identidad en el mundo, que es ese tema tan viral que son los Terians. Regresamos en unos minutos. Todo en un canal lo puedes hallar. Negocios que avanzan sin tropezar. Política girando su espiral. Deporte que nunca deja de brillar. Sinergia TV. Todo en un lugar. Noticias que llegan sin descansar. Sinergia TV, vamos a conectar sociedad y más, juntos a explorar. Pues hemos visto las redes sociales inundadas y algunas de ustedes, de nosotros, nos hemos encontrado en la calle con sujetos, personas que vienen personificados con algún animal o algo que parece un animal, a veces caricaturizado, a veces muy realista, de este fenómeno Terian que le llaman, que estamos viendo que, insisto, se generaliza. Y yo he escuchado múltiples reacciones, desde la simpatía hasta la antipatía absoluta, y en esos márgenes o en esos extremos una diversidad de opiniones que me parece que vale la pena detenernos un poco a revisar este asunto. Al ver estas cosas me recuerdo el libro de Franz Kafka, y no es el único ejemplo. En México tenemos muchos, hablemos ahorita del chamanismo y otras cosas que tienen que ver con estas ideas de personajes convertidos en animales, ¿no? Pero en Franz Kafka, el personaje central de la obra, publicada hace 100 años más o menos, el personaje de la misma, el protagonista, un día despierta y el libro inicia dando las sensaciones que él tiene porque despertó convertido en un insecto, en una especie de escarabajo, y describe las sensaciones de su cuerpo. O sea, en ese momento el personaje se está identificando, está generando de sí mismo una identidad, una imagen similar a la de un insecto. Y ahí inicia la trama de todo este libro que es clásico, que se llama justamente La Metamorfosis. Bueno, en eso me hace pensar lo que veo ahora, insisto, pero me remonto a otras en la literatura mexicana, las enseñanzas de Don Juan, el chamanismo, los viajes psicodélicos, el consumo del peyote, pero incluso antes lo podemos ver en los murales de Diego Rivera sobre la conquista, el guerrero águila, el caballero águila, el guerrero jaguar, etcétera, que ya había esta idea, no sé si muy mexicana, pero sin duda muy humana, de asociar poderes que tienen la naturaleza, algunos seres de la naturaleza, y que en ocasiones el hombre, el ser humano, aspira, necesita, requiere identificarse con ellos. El hecho de que las águilas, en el caso mexicano, en el caso norteamericano y entre otros países, simbolicen o sean utilizados como símbolo de identidad nacional, me parece que el fenómeno Terian ha estado a lo largo de la historia más presente. Y quizá ahora lo que vemos, espero no ofender a nadie, me parece una caricatura de algo que ha estado permanente en nuestra cultura, pero es simplemente una idea que me viene a la mente sin tener mayores elementos sobre eso, pero nos gustaría compartirla con ustedes, con el auditorio, a ver qué nos dicen. ¿Qué opinan ustedes, doctor, querido Julián? Pues muchas gracias.
A ver, es un tema muy interesante el de los Therian. Sin duda, yo comparto contigo que no es algo nuevo esta relación con los animales en las culturas y en el ser humano, ¿no? Es algo de larguísima data y que tiene muchas implicaciones sociológicas y antropológicas para poder entender el fenómeno. Yo, en primer lugar, creería que para mí no es un fenómeno clínico generalizado, ¿no? En estas filias y fobias que genera, no lo es. O sea, ¿qué leo ahí? Que es una forma simbólica de construir identidad, sobre todo entre los jóvenes. O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer, ¿no? Al representarse o al transfigurarse en una forma animal, pues están tratando de generar procesos de identidad, pero dentro de entornos digitales. Entonces, eso también lo hace como muy interesante. Ese sería un giro de tuerca a esta... Sería el ingrediente nuevo, el ingrediente siglo XXI. Es correcto, es correcto. Entonces yo creo que más que querer ser animales, los jóvenes lo que buscan es pertenecer a algo y luego representarlo a través de sus redes sociales. Pero entran dos componentes antropológicos que para mí son muy importantes. El primero es la relación interespecies. ¿Sí? ¿Cómo nos empezamos a relacionar con criaturas no humanas, ¿no? Y qué tipo de significados, de articulaciones construimos a partir de eso. Y desde otro punto de vista, lo que hablabas más referente a estos usos totémicos de los animales, es decir, los significados espirituales que pueden tener en torno, por ejemplo, a ser animales de poder. Entonces, desde el punto de vista de lo interespecies, lo que despertaría un animal en ciertos grupos humanos son filias y fobias. Por ejemplo, los reptiles, pues no son los favoritos de casi ninguna cultura. Los roedores, ¿no? Los roedores, exactamente. Pero, por ejemplo, un oso panda, hay como animales carismáticos, ¿no? Entonces creo que esas representaciones, estas transfiguraciones van a hablar mucho de la sociedad que los representa y de cómo se los apropian los jóvenes. Pero también habrá otra cosa que decir. Cuando este fenómeno habita en las redes sociales, realmente el protagonista o el actor central no son los chavos, sino el algoritmo, ¿no? Es decir, que mientras más, como es algo muy puntual, el tema de los animales, llama muchísimo la atención y al ser algo tan puntual se vuelve muy, muy viralizable. Correcto. ¿Tú qué opinas, estimado Julián? Fíjate que es un tema que a mí me resulta muy divertido y además lo podemos platicar aquí en Zona de Poder, ¿no? Porque cambia un poquito las temáticas, ¿no? Las dinámicas que hemos tenido, que seguramente tendremos. Y nos permite también reflexionar y hacer cierto razonamiento psicológico-filosófico, ¿no? Yo me remontaría al ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Desde Aristóteles, pues lo que es y lo que no es, ¿no? Y a partir de ahí me viene a la mente cuando René Descartes hablaba del cogito ergo sum, que es me pienso, luego existo. Entonces, resulta que la identidad es parte crucial del ser humano y definirnos como humanos, como seres humanos, como la especie dominante del mundo, ¿no? Nos lleva a identificarnos, ¿no? A saber quiénes somos y quién no somos. Yo soy diferente al doctor en estas circunstancias, en estas características, y somos parecidos en estas otras, ¿no? Así mismo sucede con los animales, ¿no? La razón que idealmente en la filosofía se da solamente en los seres humanos, ¿no? Es justamente esta diferenciación que tenemos de una roca, de una planta, de un animal, de algo que hay en nuestro entorno. Y como lo decía, no es nuevo, ¿no? Es algo con lo que hemos venido caminando a lo largo de toda nuestra existencia como seres humanos, como especie. Evidentemente el tema de las redes sociales hoy viene a ser un detonante. Hoy estamos llegando a un gran público a través de las redes sociales, de los diferentes espacios. Y como lo decían, tiene algoritmos que amplifican, multiplican ese tipo de mensajes. Creo que es un tema completamente de identidad, y la identidad, a final de cuentas, es darle sentido a la vida. Todos llevamos una vida, ¿no? En la cual traemos un esquema de quiénes somos, qué queremos hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero cuando esas características identitarias nos permiten dar brincos fantásticos dentro de nuestra vida, es donde aparecen los cosplay, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que se disfraza para ir a ver una película, para una exposición, qué sé yo. O las personas que se reúnen en torno a temas de identidad, ¿no? Que los
los diferencia de otros grupos sociales. Todos hemos visto a los chicos que andaban con el teléfono. Yo mismo descargué alguna vez Pokémon Go, ¿no? Porque fue toda una tendencia y divertido además, ¿no? Sí. Entonces, claro que todo esto nos lleva a lo que estamos viendo hoy del fenómeno Terian. Que sea una moda o sea algo que llegó para quedarse, pues creo que solo el tiempo lo dirá. A lo mejor la próxima semana ya no estaremos hablando de esto, o se convierta en una nueva dinámica social como lo tuvimos en su momento, pues con ciertos grupos, ¿no? De identificación como los emos, como los darks, ¿no? O los punks, o los rockeros, qué sé yo, ¿no? Yo creo que solo el tiempo nos dirá cómo evoluciona el tema de los Terians. Pero es un tema serio, ¿no? O sea, no obstante que me parece que no necesariamente es un asunto preocupante, es un tema serio y como tal creo que debe abordarse. Me parece muy interesante el ingrediente que con toda certeza aportas, querido doctor, en el sentido de que lo digital es, digamos, la parte novedosa, la parte, decía yo, siglo XXI de este fenómeno. Y pues en estos días justamente Mark Zuckerberg está enfrentando en una corte en los Estados Unidos una demanda civil por digamos, el uso de las redes sociales, particularmente Instagram y Facebook, que forman Meta, su empresa, para manipular la atención especialmente de los adolescentes, generando una atracción superior que les permite estar más tiempo frente a la pantalla. Y en sus declaraciones de este fin de semana hay serias contradicciones, donde por momentos acepta y por momentos niega que ese es un objetivo de la empresa, mantener la atención de las personas, especialmente los jóvenes, sobre los medios de comunicación. Y en ese sentido me parece que el fenómeno Terian, montado en esta plataforma tan poderosa de comunicación, sí tiene ya una implicación global y una implicación que puede afectar el comportamiento de personas, ya en un punto donde empiecen a ser o a dejar de ser funcionales, donde empecemos a tener problemas que vayan más allá de lo que hasta el momento importante, pero no deja de ser un fenómeno identitario, ¿no? Insisto, yo tengo la impresión de que a lo mejor no es para alarmarse, pero es un asunto que hay que tomar en serio y hay que tratar de llevarlo a cauces que le permitan mantenerse dentro de lo que es un fenómeno de identidad. Pienso, no sé, los equipos de fútbol, casi todos tienen nombres de animales, ¿no? Sí. En todo el mundo. Las naciones, decíamos, se identifican con las ciudades, suelen tener, unas tienen leones, otras tienen osos, otras tienen águilas. Es decir, el fenómeno está ahí, pero sí me parece de tomarse en serio, insisto, esta vertiente de lo global, de lo digital, cuando afecta comportamientos de grupos de personas cada vez más grandes. No sé cómo la ven ustedes, si estoy yo alarmando un poco o qué habría que hacer. No sabemos qué va a pasar con toda claridad. Es un fenómeno que tenemos demasiado cerca como necesitaríamos tener cierta perspectiva para poderlo dimensionar, pero ahorita lo tenemos aquí muy cerca y es muy difícil terminar de aprehenderlo así con H intermedia, de cogerlo para entenderlo bien. Sí. Es difícil. No sé cómo la ven ustedes, qué opinan al respecto. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, sin duda, esta variable nueva que es el flujo a través de las redes es sumamente importante porque las redes no crean identidad de ninguna manera. Lo que hacen es exponenciarla, es replicarla y también monetizarla. O sea, también aquí hay un fenómeno económico atrás de eso, ¿no? Y la verdad es que, ¿qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, esta replicación de conductas de manera exponencial. ¿Qué genera, ¿no? En los más jóvenes, en los niños que también tienen acceso a esto? O sea, realmente es un tema de pensarse. Incluso, por ejemplo, en las escuelas sí empieza a haber problemas por estas cosas de los Terians, ¿no? Okay. Y creo que habrá que ver que pues no todo es diversidad cultural, pero tampoco todo es trastorno psicológico, ¿no? Sino que realmente llegar a un punto donde se pueda tener una sana convivencia. Veía que en un campus de la UNAM la semana pasada convocaron una reunión Terian y no llegó sido Pumas. Pero no llegó ninguno, no llegó ningún Terian, pero llegaron un montón de alumnos. Ajá. Entonces eran cientos de alumnos que evidentemente muchos de ellos se salieron de clase, claro, faltaron al trabajo, llegaron tarde, no hicieron la tarea, en fin. Por ello un fenómeno que al final un poco se ahogó un poco la fiesta, ¿no? Pero ya hay una alteración, digamos, sí, del orden, que esto incluso puede crecer. Yo no le veo otra vía más que el crecimiento, la expansión. Y ahí es donde me parece que el asunto empieza a tener un cariz
de seriedad, de que hay que entrarle al tema porque va a impactar en la vida pública de las personas. Yo creo que evidentemente tenemos que analizarlo. O sea, es un tema que seguirá sucediendo. Hoy son los Terians, me parece que mañana puede ser otra tendencia, otro trending topic, ¿no? Otra idea, ¿no? Algo que vaya con respecto a la agenda global, al tema de los jóvenes, a las generaciones. Pero también me resulta preocupante normalizarlo, ¿no? O sea, yo no normalizaría este tipo de tendencias que evidentemente como seres humanos siempre han estado relacionados con los animales, ya lo platicábamos, pero además en querer humanizar todo, los objetos, los artículos, los animales, las mascotas, las plantas. O sea, el ser humano tiene esta tendencia o esta necesidad a convertir todo en humano, ¿no? En llevar todo a humanizarlo, antropomorfizarlo, ¿no? O sea, entonces, creo que es una tendencia muy lógica y clara. Evidentemente, y ahora me centraría en el tema de lo digital, ¿no? De las comunidades, ¿no? Y de las grandes fronteras que tiene el tema digital, porque, pues evidentemente muchos lo hacen por un like, ¿no? Y ahora ya hay una economía de los likes, ¿no? Claro. O sea, la gente lo hace para poder ser alguien en un entorno. Y recordemos que además, donde más impacto han tenido los Terians son específicamente en redes sociales que usan los más jóvenes. La comunidad Terian se está dando entre los 16 y los 25 años. Así que si ustedes pensaban mañana salir disfrazados de gatitos o de perritos, ya como que ya no es nuestra generación. Nos vamos a ver. Oye, pero a ver, hace en los procesos electorales más recientes, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, tuvimos, por ejemplo, candidatos que irrumpieron con una agenda nueva, que era la agenda, por ejemplo, de las mascotas, los cuidados para las mascotas, los seres sintientes, y se desplegó toda una agenda legislativa en torno a ello. Yo me pregunto si en 2027 tendremos candidatas o candidatos Terian, no me extrañaría, ¿eh? Y una agenda Terian de carácter de impacto y de carácter legislativo, política pública orientada hacia allá, expresiones de espacios en la comunidad donde puedan convivir estas personas que tienen identidad con determinado tipo de seres no humanos, etcétera. Es decir, me parece que puede haber un impacto hacia allá. Hace, insisto, relativamente poco tiempo, el cuidado de los animales de compañía, conocidos como las mascotas, no era un tema de la agenda pública, era más bien secundario. Y se convirtió en las últimas elecciones en agenda pública de gobiernos hoy, y eso implica asignación presupuestal, construcción de infraestructura, etcétera. Así es que si el fenómeno Terian prevalece, que no sabemos qué pueda pasar, yo no dudo que tengamos candidatos Terian vestidos de zorros o de pájaros o algo haciendo campaña. Y no quiero dar malas ideas, pero de entrada llamaría muchísimo la atención. Así es que no dudo que más de uno se atreva, ¿no? Claro. Ahora solamente habrá que preguntar si pueden estar en la cámara, porque no es pet friendly, ¿no? La cámara y los o la hacen pet friendly, claro, ¿no? Ahora ya todos los espacios comerciales lo son. Muy bien. Oigan, a manera de resumen, para poder englobar este tema, ¿ustedes entonces consideran que es una cuestión cultural, una cuestión identitaria, una moda, que los Terians son algo pasajero, se va o se queda? ¿Cuál es su opinión? Yo diría que es las 3 cosas: es un fenómeno cultural, es un fenómeno identitario, todo lo que se ha abordado, y sí creo que es un asunto que no hay que perder de vista, porque tiene los elementos, sobre todo ahora por la digitalización y la viralización del fenómeno, tiene fortalezas, por llamarlo de algún modo, tiene elementos. Tiene algo que nos llaman futuribles, tiene elementos que nos pueden hacer pensar que va a prevalecer, incluso se va a extender hacia el futuro. Y en ese sentido habría que tener cuidado para que, siendo necesidad expresada por una comunidad quizá minoritaria pero importante dentro de la sociedad, pues van a exigir una respuesta de toda naturaleza. Entonces me parece un asunto serio, que no hay que dejar pasar y que hay que estar muy atentos a su evolución, porque es tan reciente, es tan presente en este momento que es casi imposible adivinar hacia dónde va a evolucionar o involucionar esta situación. Sí, yo considero que, insisto, es una reinterpretación contemporánea de algo que ha existido hace mucho tiempo, ¿no? Como bien abriste tú el tema a través de esta referencia a Kafka, pero me parece, y a lo totémico por otro lado, todavía de más larga data, pero yo lo que veo, lo que me preocupa un poco,
es en esta reinterpretación mediática, estas transfiguraciones del ser en sujetos no humanos, creo que tienen un alto componente de performatividad también, ¿no? O sea, es una actuación Sí, también, correcto. a veces muy burda. Yo veía una víbora en Tokio ayer, ¿no? En redes sociales, y bueno, era algo, o sea, que verdaderamente tampoco es una representación digna, ¿no? De un ser indignante, no humano, ¿no? Sí, claro. Sintiente, sí. Entonces, creo que habrá que entenderlo también en esta lógica de querer ser dentro de las redes, y sí atenderlo en su justa dimensión. O sea, yo no lo patologizaría completamente, pero tampoco romantizaría estas nuevas identidades, ¿no? Creo que hay que tener un balance saludable. Creo que valdría la pena también que los adultos que son responsables de los adolescentes estén al pendiente de estas cosas, ¿no? Pendiente de las conductas, de los sentimientos. No, bueno, mi hijo me dice que es vegetariano y pues le sirvo croquetas, ¿eh? Sí, O sea, pues, hay que dejarlo que viva la experiencia, ¿no? Que la disfrute. Que la disfrute. Que se duerma afuera. Sí, que se duerma afuera, ¿no? Pero yo No, diría pero tienes que- razón, yo creo que hay un área de, cuando yo hablo de no dejarlo pasar, creo que tú lo expresas mucho mejor que yo. En el caso de los adultos, pues sí, fortalecer la comunicación y platicar con ellos y hablar acerca de lo importante que es y que lo tiene, identificarse con un grupo que puede tener como común denominador la imagen de un lobo, el poder de un animal X, pero que esto no pierdan de vista pues que son personas y que tienen con base en ello el derecho a desarrollar libremente su personalidad, y ese desarrollo libre de su personalidad implica la dignidad como no solo como seres sintientes, sino como seres humanos, que sí hay una distinción ahí, ¿no? No somos iguales a los otros seres sintientes. Sí, claro. Oigan, pues vamos a ver qué dicen las redes sociales, ¿no? ¿Qué opina la gente en ese sentido? ¿No? Los invito a que lo veamos, los comentarios y los videos que además de pronto son muy divertidos, ¿no? Como el taxista que bajó a una Terian porque le quería ladrar, ¿no? Le quería morder, ¿no? Hasta la serpiente de Tokio, ¿no? Sí. Muy divertido. Muy divertido. Sí. Bueno, pues vamos a ver esas opiniones del público y regresamos con un tema también muy interesante y del cual tú eres experto, que es sobre turismo. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en unos minutos. Regresamos a Zona de Poder en Sinergia TV con un tema que además creo que es apasionante para todos porque a todos nos gusta salir de vacaciones, a todos nos gusta hacer turismo. Yo de pronto incluso hago turismo en mi propia ciudad y como citadinos pues vamos a diferentes puntos emblemáticos, ¿no? Históricos y preciosos que tienen nuestras ciudades en todo lo largo de nuestra nación mexicana. Específicamente Toluca tiene espacios hermosos que visitar. Y hoy estamos con, además, un experto en el tema, porque voy a presumir un poquito al doctor, ¿no? El doctor Humberto Tomé, además, es el experto más citado a nivel mundial sobre turismo rural, ¿no? Que es un tema que está detonando de una forma muy importante por todo el tema de las rutas turísticas, que tienen muchas veces temas que ver con temas de enología, ¿no? Temas de ecoturismo, de pueblos mágicos, pueblos con encanto, etc. Entonces es un tema muy rico que abordar. Y yo me iría un poco a la historia. ¿Dónde tiene su origen el turismo? El turismo tiene su origen pues, en que las personas en estas rutas religiosas querían llegar a diferentes puntos a conocer monumentos, a conocer hechos históricos, a ir a los famosos baños romanos, ¿no? De hecho, se construyeron caminos para poder ir a Roma, ¿no? Por eso decía el dicho que todos los caminos conducían a Roma, ¿no? Y en la antigua Grecia se impulsó mucho el turismo a través de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que pues venían de diferentes partes a Olimpia a ver estos juegos que se llevaban a cabo cada 4 años, que era cuando el fuego recorría toda la zona de Grecia, ¿no? Hoy justamente estamos ante un evento
muy importante a nivel nacional, a nivel Norteamérica, ¿no? Que es el Mundial de Fútbol, que evidentemente traerá mucho turismo. Sí. Y con lo sucedido este fin de semana, pues bueno, se habla mucho de que Toluca tendrá una posición importante ante el tema turístico en este Mundial de Fútbol, por lo que ha pasado en Guadalajara y en Jalisco. Humberto, quisiera cederte la palabra para que nos platiques un poquito sobre este tema y cómo se está viviendo el turismo en México. Sí, bueno, pues me parece que efectivamente el turismo en México ha sufrido una evolución muy importante en los últimos años y esa evolución consiste en una diversificación del producto turístico. O sea, básicamente el turismo en México se había construido a partir de los denominados centros turísticos integralmente planeados, que eran destinos de sol y playa. Es un fenómeno que ustedes seguramente conocen, está Acapulco, está Cancún, ¿no? Hay una serie de enclaves que lo que hacen es avanzar en líneas de costa. Es un proceso un poco extractivo, ¿no? Van avanzando en líneas de costa para generar un producto cada vez más premium o más adaptado a ciertos intereses específicos. Ese fenómeno sigue muy fuerte, sin embargo está un poquito agotado el modelo. Y ahora tenemos una demanda que busca más estas experiencias de interior vinculadas con la cultura y demás. Entonces, tenemos un turismo que ha evolucionado de centrarse en un producto focal, podría ser la sol y playa, por ejemplo, a productos que ofrecen sinergias territoriales, experiencias de toda la canasta de bienes y servicios que nos aporta un territorio. Y en este sentido vemos un potencial enorme del turismo como herramienta de desarrollo para las comunidades, ¿no? O para, pues incluso para los ámbitos locales, digamos. Creo que por ahí va ese cambio sustantivo. Casi siempre cuando hablamos de la palabra turismo, vienen a la mente pues estas imágenes muy clase medieras, ¿no? Del turismo de playa y sol, a nivel internacional, los parques temáticos, Disneylandia, los cruceros, etcétera. Pero tengo la impresión que el turismo, como se lo llama ahora el turismo rural, o este turismo de interior, debe ser incluso en términos estadísticos mucho más grande, al menos en términos de masificación, porque la mayoría de las personas viajamos internamente. O ahorita que comentabas el origen histórico del turismo, ayer lunes aquí en la ciudad de Toluca se concentró y salió la marcha, la caminata, la peregrinación a la Villa de Guadalupe, que pues es un fenómeno que muchas familias están esperando cada año, y es oportunidad de viajar, además de caminar, etcétera. Veo que el gobierno de Querétaro recientemente ha anunciado el Camino de Santiago, pero ya no tienes que ir a España, a la península ibérica, España y Portugal para caminarlo. Ya puedes hacer el Camino de Santiago, desconozco bien los detalles, pero ya puedes hacer el Camino de Santiago en la Sierra Gorda de Querétaro. Me parece que es una manera ingeniosa de retener una parte del turismo que se va a ahorrar una lana, al menos el vuelo a Europa. En fin, creo que hay una guerra, una competencia hacia la creatividad para el diseño de estos productos turísticos, y me parece que en ese sentido hay un gran potencial. Y bueno, evidentemente México, por su tamaño, por su geografía, debe ser sin duda una potencia mundial en esas materias. Pero ¿cómo ponerle orden a tantas cosas? Desde el punto de vista de la aplicación de un método científico al desarrollo turístico, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está faltando como mexicanos? Para el caso específico del Estado de México, ¿qué tendremos que hacer o qué estamos haciendo y qué falta para desarrollar esta parte para beneficio de las comunidades? Sí, qué pregunta tan interesante. Y quisiera partir de una cosa que mencionaste que me parece fundamental. El turismo de interior es un turismo sumamente importante, económicamente importante, pero que no está cuantificado. Okay. O sea, no tenemos datos, realmente no hay sistemas de información turísticos de este turismo pequeño. Esa es una área de oportunidad fundamental, porque tendremos que dimensionar el fenómeno, de qué tamaño es. En el caso del Estado de México, pues tenemos una posición geográfica y geopolítica sumamente privilegiada para que el Estado de México fuera un destino relevante de turismo de interior. Sin embargo, falta mucho, ¿no? O sea, nos falta, por ejemplo, en términos de diseño de producto turístico, en estimular todas estas industrias creativas. Solo funciona a partir de eso, ¿no? De realmente constituir experiencias para un visitante urbanita que quiere salir a los espacios periurbanos o rurales, definitivamente, y donde hay un patrimonio enorme. Por ejemplo, ahora con el boom del
del mezcal en el Estado de México, pues hay toda una posibilidad ahí de diseñar un producto alrededor del sistema agave mezcal, como una experiencia integral, ¿no?, de estas culturas que tenemos tan ricas en materia, y no solamente del mezcal en sí mismo, sino de la interfaz etílico-gastronómica. Es decir, uno cuando bebe, usualmente lo acompañas del contexto alimentario, de la cocina pues tradicional. Entonces, a mí me parece fundamental que podamos trabajar en ese sentido, detonar todo lo que tiene que ver con paisajes, con recursos naturales, sitios arqueológicos, pero para ello se requiere un diseño. Y también se requiere una política pública que acompañe, ¿no?, ese proceso. Ahora, en el Estado de México pues parecería como muy simple, pero también tenemos un problema en que, no solamente está en el Estado de México, está en otras latitudes de nuestro país, pues el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro es salir ahora a los territorios rurales? ¿Qué tan fácil es moverse? Agarrar tu vehículo, claro, en las carreteras, ¿no? Sí. ¿Con qué garantías, no? Ahorita que hablas del mezcal, pues bueno, escuchamos buenas noticias hacia el sur del estado, ¿no? Zumpahuacán, Tonatico, Coatepec-Garinas, toda la zona. Y sin embargo también te preguntas qué tan seguro es ir, y luego escuchamos malas noticias hacia el norte, ¿no? Que ya no puedes visitar la mina en El Oro, que está cerrado el vagón, que hay problemas de seguridad en el centro histórico, que el comercio ambulante ha invadido prácticamente el hermoso Palacio Municipal y el teatro que tenemos en la zona, que no hay cartelera teatral en ese hermoso teatro. En fin, pareciera que por un lado hacemos cosas muy bien y hacemos cosas muy mal, algo nos está faltando, y tengo la impresión de que ahí hay una, salvo tu mejor opinión, doctor, una gran responsabilidad de las autoridades locales, y me refiero a los ayuntamientos particularmente, y alguien que puentea entre ellos, la autoridad estatal, que tendría que poner un poco de orden para que no encontremos estas asimetrías tan grandes, ¿no? Municipios con gran potencial que lo tienen desperdiciado, y al mismo tiempo municipios que parecían haber agotado su potencial y encuentran un área de oportunidad, en este caso, por ejemplo, en la producción del mezcal. Sí, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. A ver, es un tema sumamente interesante, porque a mí me parece que el turismo es una herramienta de pacificación muy poderosa. Y esto lo hemos visto en países como Colombia, ¿no? En las zonas post-conflicto, o en algunas zonas que eran calientes, cómo se empiezan a reactivar y a redinamizar a través del turismo. Yo recuerdo, hace muchos años yo estuve trabajando para un organismo colombiano que se llamaba la CAR, y ellos asumían también el tema turístico. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a hacer unas caravanas, eran cientos y cientos de coches que salían de Bogotá a las zonas rurales con propósito turístico. ¿Por qué quiero decir esto? Porque me parece que siempre criticamos el vacío del Estado, ¿no? Y cómo ese vacío es ocupado por los grupos criminales. Y ciertamente es función del Estado el asumir el orden, el control, la seguridad. Pero creo que tal como están las cosas ahora, también habría una corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto. Correcto. Entonces, ¿qué hace el turismo? Hace que ocupemos esos nichos de una forma positiva, de una forma creativa, generando flujos de economía. Y me parece una herramienta pues, relativamente útil en este tipo de contextos. Yo les pongo la imagen del parque que tiene los focos fundidos, donde la gente, hay por ahí gente fumando marihuana, haciendo alguna cosa indebida, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues no hay procesos de territorialización. Y sí es una función del Estado, pero también es del sujeto. O sea, ¿cómo eres tú, por ejemplo, un sujeto activo de la colonia donde vives? ¿Cómo te involucras? Ocupas los parques, sales a la calle, conoces a tus vecinos, construyes redes colaborativas, redes sociales, o no lo haces. Y me parece que estos turismos de proximidad también, como funcionan a partir de la relación humana, no a partir de una relación de servicio como en el turismo convencional, ¿no? Sino de conocer al productor, por ejemplo, de conversar con él, de desarrollar un lazo más humano. Más cercano. Sí, más cercano. Me parece que es muy, muy virtuoso en términos de las posibilidades que esto puede aportar. Pero sí se requiere de un acompañamiento responsable y puntual del Estado, sin duda. Correcto. Sin duda.
Yo quiero referirme a lo que decías de los ayuntamientos, y es que realmente muchos municipios del Estado de México tienen grandes joyas históricas y lugares que son imanes para el turismo. Quiero platicarles que a pesar de todo esto, 2025 cerró con un crecimiento del 13.6% en el aumento al turismo a México. Que además México se sitúa entre los 10 principales destinos turísticos mundiales, gracias a nuestras playas, a nuestros espacios históricos, a los centros turísticos coloniales, a los resorts, etcétera, ¿no? Entonces, claro que es una derrama económica muy importante para México. También me parece que de pronto, tanto el enfoque gubernamental como los presupuestos a turismo son un poco dispares, ¿no? Y no necesariamente la derrama económica se queda donde necesitamos como país que llegue también. En ese tema de la pacificación, creo que justamente las rutas rurales turísticas pueden llevar desarrollo a diferentes zonas que pues, pueden ser espacios idílicos, ¿no? Para poder detonar no solamente el turismo, sino que la gente los tome como propios. Entonces, ya ahí viene también el entorno social. Solamente el año pasado tuvimos 98 millones de visitantes en México, o sea, es una cantidad inmensa. Y este año la vamos a multiplicar con los eventos que se vienen. Mi pregunta en este sentido sería, y se las quiero plantear, ¿no? ¿Cómo podemos, como sociedad y gobierno en conjunto, ¿no?, impulsar una agenda turística que permita detonar estos enclaves que ya existen con programas como lo que ya sucedió, ¿no? Como fueron los pueblos mágicos, los pueblos con encanto en el Estado de México, y cómo se tendría que realizar esta simbiosis entre sociedad y gobierno para detonar el turismo? Doctor, tú eres el experto. Muchas gracias. Tú tienes la respuesta. A ver, en primer lugar, creo que muy bien señalas, hay que generar programas, ¿no?, útiles. Por ejemplo, estos programas de pueblos mágicos han sido exportados a toda América Latina. O sea, son tan exitosos realmente que han sido exportados. Son muy polémicos, ¿no? Y en muchos lugares se habla de procesos de gentrificación, de procesos de cooptación también por grupos criminales, etcétera. Pero en términos generales, sí hablaremos de que funciona, sí, de que además pues resignifica, se reapropia de los territorios y funciona bien. El de Pueblos con Encanto me parece que va mucho en ese mismo tenor, también como pues determinar o acreditar que se tiene un patrimonio arquitectónico relevante de arquitectura vernácula y con ello recuperar. Sin embargo, pues faltan muchas cosas, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué el Estado de México no ha logrado generar ese impacto turístico, a pesar de que estamos pegados con el mercado, a la urbe más dinámica de América Latina, ¿no? Es correcto. Y ahora con un beneficio enorme, que es el tren interurbano insurgente. Por ejemplo, para el caso del Valle de Toluca. Sí, da una movilidad impresionante que permitiría dispersar del Valle de Toluca o de Toluca capital a otras zonas del estado por las conexiones que se pueden generar, ¿no? Sin embargo, creo que sí nos falta esta parte urgente de generar diseño de productos y experiencias turísticas, porque no es lo mismo que tú tengas un atractivo a que puedas ofrecer una experiencia. Y para eso se requiere trabajo especializado. Y por otro lado, algo que es urgente, y hay que decirlo, es el tema de invertir en seguridad para el turismo. Sí. O sea, es un tema vital. No podemos pensar ni hacer ninguna expectativa sobre el Mundial si antes no estamos pensando en una estrategia urgente de inversión, porque no es un gasto, de inversión turística en materia de seguridad, ¿no? Sí, leía que la semana pasada la diputada Lili Urbina planteó justamente una iniciativa en ese sentido en el Congreso local. Habría que conocer detalles, pero me parece que planteamientos hay de gente que está escuchando o está advirtiendo esta necesidad y que están en instancias de poder. Me parece que habría aquí un llamado interesante y oportuno, por lo que estás comentando, a revisar con detenimiento esta iniciativa y eventualmente, si es pertinente, pues aprobarla y empujarla hacia adelante, porque al final, y tú lo estás señalando como experto, o sea, es vital. Sí, la verdad. A mí hay dos cosas que ahorita que hablabas del tren insurgente, yo por razones profesionales y personales soy más o menos asiduo usuario del aeropuerto de Toluca, y me llama mucho la atención que hay un stand ahí y hay un local, hay un stand del municipio de Toluca, del ayuntamiento de Toluca, y un stand de San Mateotenco. Me parece muy bien.
Sin embargo, lo que yo advierto es que a la hora de mayor tráfico, que son a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, están cerrados. O de las 6 de la tarde a las 9 de la noche están abiertos, porque no son horarios laborales seguramente. Y me quiero imaginar las aburridas que se han de dar al mediodía, que no hay ningún avión que llegue, ningún avión que despegue tampoco del aeropuerto. Entonces, a veces me parece que hay cosas bien intencionadas, pero mal ejecutadas que estamos planeando. Yo no dudo del potencial que tiene el aeropuerto y ahora el tren. Pero el tren tiene, por ejemplo, los estacionamientos ahora saturados. Si después de las 8 de la mañana los estacionamientos están saturados, y eso ya limita. Y si alguna persona pensaba utilizar el tren y no puede dejar su vehículo, pues mejor continúa en el vehículo y se va a la Ciudad de México regresando a la hora que sea necesario, porque no hay condiciones de seguridad otra vez. Me parece que al final todos los caminos llevaban a Roma, todas las vías del turismo pasan, si no llegan pasan, por el tema de la seguridad. Con mayor razón me parece vital que las autoridades, empezando por las locales de los distintos ayuntamientos, se hagan cargo del tema. Me parece que es muy importante. Sí, por supuesto. O sea, es un tema de agenda prioritario. No podemos pensar en un desarrollo turístico si no existen condiciones previas de seguridad. O sea, es un esencial, ¿no? Y eso debe ir acompasado, pero de manera acelerada, porque lo que se viene es muy interesante. O sea, la oportunidad del Mundial es imperdible. Pero, a ver, no es el Mundial como un hecho puntual. Si esto se entiende bien como política turística de Estado, no estamos hablando de aprovechar la coyuntura y bueno, que nos vaya bien ese día y ya, sino de poder dejar un legado sobre el turismo mexiquense. O sea, esto puede impactar porque por eso se pelean los países por tener este tipo de eventos, porque son plataformas de exhibición, ¿no? ¿Pero tú ves que lo estemos haciendo? No. Porque habría que, eso no lo preparas el día del partido de fútbol, sino se prepara con anticipación para que ahí, una vez que llegas al evento, sea la plataforma de lanzamiento, pero hay una etapa de preparación y no le estás viendo. Yo, pues creo que sí hay como muchos intentos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, incluso de rutas nuevas, como la Ruta de la Flor, hacia el sur del estado, este tema del mezcal que es fantástico, ¿no? Creo que hay un trabajo. Sin embargo, yo no diría que no se está haciendo nada, sino que a lo mejor no se está haciendo lo suficiente. Correcto. ¿No? Y también habrá que ver pues, las capacidades instaladas también en el sector público. Es muy probable que nos esté rebasando un poquito la situación. Sin embargo, sí hay que atenderlo de inmediato para generar este legado a largo plazo de una plataforma. O sea, creo que es urgente que el Estado de México sea conocido, en principio por los propios mexiquenses. Correcto. Miren, estamos tan desconectados que, por ejemplo, la gente de la zona oriente, la zona oriente desconoce que tenemos mezcal, producción de mezcal, desconocen cómo es posible, ¿no? Y mucha de esa gente viaja a Europa, viaja. Entonces, lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Y la otra que me parece es que podemos diversificar las economías locales y contribuir a una cosa que requiere este país, que es a la diversificación de su producto turístico. No podemos seguir dependiendo del turismo de costa, porque es un turismo que además ahora, con los temas de cambio climático y demás, se va a estar poniendo difícil, ¿no? Va a ser limitado por ciertos tiempos, ¿no? Es correcto. Año, ¿no? No va a ser un turismo de todo el año. Sí. ¿No? Y hay un ejemplo muy padre, el sudeste asiático, con el turismo rural, con todo este tema de terrazas de arroz. Claro. O sea, realmente detonó un producto que está súper bien estructurado, que es muy popular, que ha tenido mucho éxito. Entonces yo creo que tenemos esas posibilidades aquí. Y además, pues, de apoyar a las economías rurales que siempre están muy deprimidas también, ¿no? Durante muchos años se le criticó a los gobiernos en el Estado de México el tolucocentrismo. Hoy tenemos una gobernadora originaria de Texcoco. Mi paisana. Y sin embargo, yo nada más escucho del tren en Toluca, del aeropuerto en Toluca, del mezcal en el sur del estado, del norte, y no escuchamos la zona oriente. La zona oriente parece que sigue siendo un poco olvidada. No escuchamos la región de los volcanes, no escuchamos la producción de nuez, no escuchamos la presencia del
de fenómenos naturales, me quiero quedar ahorita la Luciérnaga, en la zona de Amecameca y otras partes. Es decir, hay un potencial turístico en la zona oriente y yo no veo al gobierno del Estado de México atendiendo esa zona. Y que además hay presupuesto para ello, ¿no? O sea, hay un fideicomiso para el turismo en el Estado de México que administra la Secretaría de Cultura y Turismo, ¿no? Pues era muy justamente importante este que se impuesto dejara hotelero, ver, insisto, ¿no? porque yo coincido, pareciera que seguimos centrados en un tolucocentrismo, lo cual los tolucos agradeceremos siempre, pero me parece que había una bandera de la zona oriente del estado que se ha abandonado y me parece que turísticamente hay un potencial gigantesco por aquel rumbo. Sí, además de eso, desde luego que hay un potencial, pero además el turismo es una forma también de conservar esos entornos. ¿Por qué? Porque como la actividad depende de tener paisajes, de tener patrimonio, entonces la misma actividad impulsa su preservación. Y la verdad es que en esa zona del estado las presiones de urbanización y antrópicas son muy fuertes. Entonces es muy relevante tener alternativas que permitan la preservación. Oye, pues un tema muy interesante, doctor, ¿no? Yo creo que podríamos seguir ahondando en el tema. Los invito a que vean tu columna, que así como la de Arturo es muy leída en Sinergia TV. Sí, es muy buena, es muy buena. Y también todos los viernes con tu columna que nos llevas cada semana a recorrer un espacio turístico diferente de México o del mundo, ¿no? Entonces, pues encantados de leerte y de seguir platicando sobre el tema. Gracias. Yo me quedaría con 3 puntos ya para cerrar esta emisión que creo muy importantes por lo que hemos apuntado. Infraestructura, seguridad y promoción. Es lo que necesita hoy el turismo en el Estado de México, en México y evidentemente en nuestro querido municipio de Toluca. Arturo, no sé si quieras añadir algo más para cerrar este programa. No, pues agradecer al doctor Tomé, la verdad es que muy interesante lo que nos plantea. Creo que hemos abordado 3 temas que parecen absolutamente dispersos, pero al final terminan estar interconectados como todo ocurre en nuestra vida pública. Muchas gracias, doctor, gracias, Julián, y pues hasta la próxima, que esperemos que sea muy cercana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Eso fue Zona de Poder en Sinergia TV. Gracias. Gracias.